Buenas tardes, estimados estudiantes, docentes y profesionistas en general que nos han honrado en acompañarnos el día de hoy. Me es grato darles la bienvenida en nombre de la comunidad de la Universidad Virtual CNSI a este segundo Congreso Virtual Multidisciplinario Sociedad Digital. Agradecemos su grata respuesta ante la convocatoria para participar en este evento, donde se busca dar cabida a la multidisciplinariedad, que propone un espacio de análisis y difusión de las ponencias que se llevarán a cabo. Asimismo, se hará espacio a la voz de los estudiantes y asistentes a través de las interacciones al final de las mesas temáticas, permitiendo resolver dudas e inquietudes que surjan alrededor de los temas expuestos, cuya finalidad es obtener una visión con mayor amplitud en torno a lo ya expuesto, favoreciendo así la construcción de nuevos conocimientos. Reitero el agradecimiento por su participación para dar por inaugurado el segundo Congreso Virtual Multidisciplinario Sociedad Digital 2019. Mi nombre es Nelly López y les estoy dando también la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Retos de la educación para enfrentar la transformación digital. La dinámica será la siguiente. Daremos pie a la exposición de nuestro conferencista y al finalizar se hará un espacio para la sección de preguntas. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción de levantar la mano hasta la sección de preguntas. Se les recomienda anotar la pregunta que ustedes tengan en algún documento o en algún apartado que tengan ahí para que al momento que nosotros abramos esta sección, ustedes puedan copiarla y pegarla o escribirla directamente. Para dar inicio, les presento a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Daniel Castro Jiménez, quien cursó la licenciatura en Economía y la maestría en Protección Social en la Universidad Santo Tomás, Bogotá, donde es docente y ha llevado cátedras de principios de economía, macroeconomía y microeconomía. Es doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con producción bibliográfica sobre temas socioeconómicos y se ha desarrollado en capital social, asuntos humanitarios y economía del conflicto. Participó en el Comité de Evaluación de Programas Académicos de Licenciatura, fungió como organizador del programa Movilidad Internacional de Estudiantes y Profesores Visitantes Latinoamericanos y del Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, Un Paso Más hacia la Sociedad del Conocimiento. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro conferencista. Bienvenido y muchas gracias. Listo. Bien, muy buenas tardes para todos. Espero me estén escuchando adecuadamente. En primer lugar, obviamente quiero dar las gracias al rector de la universidad, el doctor Carlos Melo. Gracias por la invitación de poder compartir un poco estas reflexiones acerca de un tema que más que necesario, más que de moda, es un tema que amerita precisamente estos espacios de diálogo para que nuestra sociedad efectivamente afronte los retos de la mejor manera de estas nuevas dinámicas sociales y tecnológicas. Esta conferencia la he denominado Retos de la Educación para enfrentar la transformación digital. Y en estos procesos de transformación digital, una de las primeras cosas que debemos tener presentes es exactamente de dónde venimos y para dónde vamos. Vamos a tener tres partes en esta presentación. Una primera de antecedentes, un poco hacia dónde vamos y qué es lo que viene al respecto de estos nuevos cambios. Y por último, obviamente, los retos formalmente o el impacto en la educación. Cuando nosotros hablamos de la transformación digital, una referencia obligada son las famosas revoluciones industriales. De aquí que precisamente Schwab en 2016, en el debate del Foro Económico Mundial, hacía esta afirmación. Las nuevas tecnologías están cambiando la manera en que las vivimos, trabajamos y relacionamos los unos con los otros, y la velocidad, amplitud y profundidad de esta revolución nos están obligando a repensar cómo los países, uno, se desarrollan, cómo las generaciones efectivamente generan valor, e incluso ya en la era moderna, en la famosa cuarta revolución, qué es lo que realmente significa ser humanos. Cuando nosotros obviamente hablamos de estas cuatro revoluciones, algunos ya hablan hasta de una quinta, por eso decimos de la máquina de vapor a lo que venga, un robot, inteligencia artificial, extraterrestres, lo que cada uno quiera efectivamente poner en ese interrogante, ¿no? Pero esa primera revolución pues fue la mecanización, fue esa máquina de vapor, fue reemplazar la mano de obra del hombre, la mano del hombre en procesos automatizados.
La segunda, que es el tema de la electricidad, pues obviamente apoyó todo el tema de la producción en máquina, las cadenas de montaje, con la implementación obviamente de los sistemas eléctricos. Una tercera, pues obviamente hablamos ya de esa automatización desde el punto de vista de las tecnologías de la información. Todo el tema de informática es la aplicación obviamente más fuerte. Y en la actualidad, que estamos hablando de esta cuarta revolución industrial del Internet de las cosas, que nosotros podemos desde nuestro celular, de nuestro móvil, decirle a la lavadora de la casa, ponte a lavar, o regular la temperatura de nuestra nevera. Esos son los mecanismos que nosotros actualmente estamos desarrollando. Y esos sistemas cibernéticos y robóticos que estamos manejando actualmente, pues son solamente una de las tantas aplicaciones. Una de las grandes problemáticas que tenemos cuando hablamos de transformación digital es que precisamente no existe en realidad una definición consensuada de lo que es realmente la transformación digital. Muchos de nuestros empresarios piensan que la transformación digital es simplemente poner nuestra página web o crear un mecanismo de comercio electrónico, pero esa transformación digital va mucho más allá. Entender un poco precisamente esas definiciones es uno de los objetivos de esta conferencia. Si nosotros vemos obviamente un poco esas fuentes formales de qué es la transformación digital, pues una de las primeras es Bonfre en 2016. Él hace no me voy a parar acá a leer las definiciones de cada uno de estos autores, ahí están para que ustedes las puedan verificar, pero sí resaltar uno de los puntos importantes en cada una de ellas. Este primer autor obviamente nos hace reflexión sobre el uso de los artefactos y sistemas y símbolos que estamos nosotros manejando. En ese sentido, pues obviamente en este mundo digital, la organización pues empieza a transformar sus dinámicas a través de estos nuevos lenguajes. Para Wetzman es una mejora radical. Si miramos las demás definiciones, unos hablan de modelos de negocio, de transformación sustentables, de procesos evolucionarios, también otros autores hablan, no están acá referenciados, de todo el tema de la innovación y la innovación disruptiva en particular. Es decir, son varios los procesos que estamos nosotros manejando acá. Sin embargo, es importante, y quiero centrarme en esta definición, que es la que he venido tomando en diferentes investigaciones, y es que cuando hablamos nosotros de transformación digital debemos alejarla del concepto de digitalización. Es más, la digitalización es contenida en los procesos de transformación digital. Veamos qué es cada una de ellas en concreto. Cuando hablamos de transformación digital, decimos que se apoya en el uso de las tecnologías, pero eso se orienta a mejorar radicalmente el rendimiento y el alcance de las empresas, buscando un cambio cultural. Y esta última parte es uno de los elementos fundamentales. De nada nos sirve a nosotros hablar de una transformación digital si no entrenamos, si no realmente sensibilizamos a la comunidad objeto de estos cambios. Por su parte, pues obviamente la digitalización es simplemente una condición necesaria, obviamente, para la transformación digital, pero no es suficiente. Las empresas que además asumieron ese reto de digitalizarse deben estar también en la capacidad de aumentar sus ingresos, de aumentar su margen de versatilidad. Ahora, ¿qué es y qué no es la transformación digital? Esto nos ayuda un poco a tratar de dilucidar estas primeras lecciones. Cuando nosotros hablamos de lo que no es muy importante tener esto en lo presente. Muchas veces pensamos que un proyecto de tecnologías de la información es un proceso de transformación digital. Y en la escala de nuestras empresas, que en el caso latinoamericano estamos hablando de que la mayoría de ellas son MIPYMES, muchas veces se piensa que cambiar todas las computadoras o cambiar los sistemas de cómputo es un proceso de transformación digital, y no lo es. O cuando rediseñamos un proceso, o cuando rediseñamos las intervenciones organizacionales, cuando nosotros entrenamos a nuestras personales en procesos de innovación, cuando los entrenamos en temas de transformación o de gestión del cambio. Todos esos son elementos, pero efectivamente no son transformación digital. Cuando nosotros sumamos todo esto, cuando decir nosotros involucramos al cliente, cuando empoderamos a los empleados, cuando optimizamos las operaciones, cuando transformamos los productos, aquí es cuando efectivamente vamos a empezar a hablar de la transformación digital. Eso implica obviamente nuevas dinámicas de trabajo, implica nuevas culturas organizacional, implica nuevos estilos de liderazgo y obviamente pues una redistribución del poder. Hay una gráfica que me gusta mucho utilizar, y aquí se me pasó.
Y es que antes de esta transformación digital, el cerebro humano funcionaba de esta manera. Yo creo que muchos de ustedes acá presentes han estado muy atentos a las diferentes generaciones y efectivamente pues uno ha empezado a utilizar la frase de que somos multitarea. Y es que efectivamente nuestros abuelos o nuestras generaciones pasadas tenían este sistema de pensamiento, iba un engrane a través del otro tratando de generar ideas. Un dicho mexicano efectivamente muy conocido nos dice que se le movió la ardilla, y es que efectivamente cuando uno piensa que se le movió la ardilla, uno está pensando en esta imagen. Sin embargo, en el mundo actual, en el mundo moderno, en el mundo de la transformación digital, los procesos son a otro ritmo. Las personas están chateando, están estudiando, están escuchando música, están haciendo múltiples tareas y esos nuevos esquemas de pensamiento también están empoderando y hacen parte de esos procesos de transformación digital. Ahora, un primer gran reto en esta época actual, en esta época de la transformación digital, es que tenemos al alcance un exceso de información, estamos saturados de información. Esta filmina nos muestra precisamente qué es lo que pasa en un minuto en Internet. Si ustedes ven, por ejemplo, son 694.000 horas que en una hora están efectivamente consumiéndose de Netflix. O datos más interesantes, en una sola hora en el mundo, al 2019, se están enviando 188 millones de emails. Es decir, si ustedes analizan cada uno de los diferentes ítems que tenemos acá de las más conocidas aplicaciones, en una hora la cantidad de información que se está produciendo y se está consumiendo es supremamente grande. Y en ese sentido, pues obviamente el papel que tenemos que entrar nosotros como instituciones educativas es a empezar a organizar esa información y a filtrar ese tipo de procesos. Pero, ¿qué vienen estos procesos en particular? Cuando nosotros empezamos a ver estos desarrollos del Big Data, del Machine Learning, de todas estas nuevas dinámicas de la transformación digital, nos encontramos precisamente con estos datos curiosos. Uno de ellos es que efectivamente somos la última generación que vamos a ser más inteligentes que las máquinas. En la actualidad, no sé si ustedes lo saben, pero precisamente en la Universidad de Stanford, una computadora, obviamente una supercomputadora, tuvo un mejor resultado en una prueba de comprensión lectora que un humano promedio. Y esto nos puede empezar a llevar un poco a entender los cambios que se avecinan para el siguiente época de la humanidad. Ahora, cuando nosotros empezamos a ponernos de una otra manera fatalistas al respecto de este tipo de cosas, que se va a cumplir efectivamente lo que nos decía Terminator y todas estas escenas hollywoodenses, pues una cosa que sí tenemos que tener presente es que efectivamente eso no va a pasar. Y no va a pasar por varias razones. Primero, efectivamente, el proceso de transformación digital sí es un fin de las cosas. Y acá uno de los temas importantes que tenemos que tener presente es que en la actualidad ya lo importante no va a ser tener, sino va a ser el usar. Y uno de estos ejemplos efectivamente son esos casos de innovación disruptiva como lo pueden ser Uber, como lo puede ser Airbnb, como lo puede ser el mismo YouTube, que son aplicaciones que ninguna de ellas es propietaria de los procesos que finalmente están vendiendo, comercializando. Hablemos, por ejemplo, de Airbnb. Airbnb es catalogada la empresa más grande en alojamiento y no es dueña de ni un solo metro cuadrado. Si hablamos de Uber sería lo mismo, si hablamos de YouTube, es el líder mundial en procesos de reproducción de videos, pero no produce ni una sola hora de video. Entonces, frente a eso, el usuario final de toda esta información, lo que le interesa es usar la información y no tenerla. Otro de los ejemplos típicos de este fin de las cosas, de lo importante del usar y no el tener, son las famosas aplicaciones. Muchas veces nosotros queríamos tener el conocimiento de todo y teníamos la biblioteca, teníamos todo, pero en la actualidad uno entra a través de su smartphone, googlea y ahí está la información al alcance de la mano de todos. Por eso es que también podemos afirmar que también va a ser el fin del trabajo como lo conocemos. ¿Qué significa eso? Efectivamente, hay un montón de trabajos operativos que van a ser reemplazados por las máquinas.
un estudio precisamente que se hizo para el caso chileno, hablaba de que eran el 50% de los trabajadores. Y esto debe marcar un derrotero importante para las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque efectivamente estos trabajos operativos, esta formación técnica, ya va efectivamente a ser reemplazada por este tipo de inteligencias. Y aquí es donde está uno de los principales retos de la educación, cómo empezar a innovar y a desarrollar procesos que permitan que efectivamente las personas están respondiendo a esas nuevas dinámicas. También se habla en estos escenarios fatalistas de que va a ser el fin del dinero. Y es que efectivamente el dinero como lo conocemos actualmente sobrepasa enormemente la cantidad de dinero que se está circulando a través de monedas y billetes. Me explico de una mejor manera. Si cogiéramos todo el dinero del mundo, lo que ustedes tienen en sus bolsillos, lo que yo tengo en mis bolsillos, lo que tenemos debajo del colchón, lo que tenemos en la alcancía, lo que tenemos en los bancos, y sumáramos todas esas cantidades de billetes y monedas, eso solamente representaría el 2% de la economía de un país. ¿Qué significa? Ese 98% de dinero restante está consolidado en otros tipos de formas de dinero, como son las acciones, como son las criptomonedas, como son las opciones, los forward, es decir, un montón de instrumentos financieros que efectivamente han llevado a afirmar que para el 2030 el dinero finalmente pues va a acabar. Y uno de los últimos temas importantes, cuando hablamos de que va a ser el fin de la muerte, aquí ya efectivamente esta diapositiva está un poco desactualizada, que es una tendencia muy normal en la transformación digital. Los procesos son tan rápidos que efectivamente no alcanzamos ni siquiera a percibirlos. En su momento, en un estudio, y este es un estudio que se hizo en 2011, se decía que Huawei al 2035 iba a permitir que los niños pudiesen chatear con nuestros abuelos. ¿Cómo? A través efectivamente de la digitalización de la conciencia humana. Sin embargo, ya este tipo de procesos ya es una realidad. Hay empresas que efectivamente ya han podido mapear todo el comportamiento humano de una persona en particular para que efectivamente se pueda responder. Y esos escenarios efectivamente un poco de ciencia ficción, de que vamos a poder hablar nosotros con nosotros mismos en un futuro, en realidad ya se están presentando. Ahora, claro, es una respuesta condicionada de somos nosotros porque estamos alimentando simplemente un sistema, no es una inteligencia formalmente artificial. Y por último, y a lo que más nos debe llevar a analizar, es que si efectivamente va a ser el fin de la educación. ¿Y por qué va a ser el fin de la educación? Porque efectivamente esta eliminación de trabajos va a exigir a las universidades de que eduquemos para trabajos que todavía no se han creado, para atender problemas que no existen, utilizando tecnologías que todavía no están inventadas. Es decir, el proceso de transformación digital y las nuevas dinámicas sociales es tan rápido y tan acelerado que las universidades están efectivamente quedándose sin las herramientas para dotar a los profesionistas de las competencias que les están exigiendo los entornos laborales. Me explico de una mejor manera. Hay precisamente un estudio de Harvard del 2012, si mal no recuerdo, que precisamente dice que en el conocimiento da un giro de 360 grados en áreas como ingeniería o ciencias de la tierra en 3 años. ¿Qué significa eso? Que si un estudiante de una ingeniería entra en la actualidad a estudiar su programa de licenciatura en ingeniería y ese programa dura 4 años, al cabo de su último año, todo lo que aprendió en los últimos 3 ya no le va a servir. En el caso de las ciencias económico-administrativas, ese giro de 360 grados es un poco más lento. Estamos hablando de cerca de los 11, 12 años, 11.7 creo que es exactamente que dice el estudio, que se demora precisamente en dar ese giro, el conocimiento que estamos adquiriendo. Y si esas dinámicas, si esa aceleración de estos procesos continúa con su nivel o con su ritmo acelerado, pues efectivamente estos tiempos se van a poder acortar. ¿Qué entonces queda al respecto de este tipo de situaciones? Lo primero que tenemos que tener nosotros bajo estas necesidades es que el papel primordial que van a tener que desarrollar las universidades y las instituciones de educación superior es que ya no pueden seguir enseñando conocimientos. Lo que tienen que hacer las instituciones de educación superior, en otras cosas, no solamente enseñar conocimientos, sino que también tenemos que empezar a enseñar a aprender.
porque va a ser precisamente papel fundamental del estudiante que entienda que este es un proceso de corresponsabilidad, donde efectivamente sus propios saberes tienen que empezar a desarrollarlos bajo una agenda de estudio personal. Es decir, en ese orden de ideas y un poco siguiendo estas reflexiones, estudiar ya no va a ser solamente una fase de la vida, sino va a ser un proceso vital, va a ser un proceso que tenemos que desarrollar todos los días, a todo momento, para que efectivamente podamos seguir siendo valorados en nuestros trabajos. La segunda reflexión de todos estos hechos efectivamente es que el mundo está cambiando de manera muy, muy, muy rápida. Y en ese orden de ideas, lo único que nos queda a nosotros es empezar también, como otro reto de la educación superior, a desarrollar procesos de innovación, de colaboración, de flexibilidad, de agilidad. Es decir, ya esos conocimientos rígidos, esa clase magistral que nosotros veníamos desarrollando y con la cual nos formamos muchos de nosotros en nuestros procesos educativos, ya realmente no van a ser lo más importante. Y así como en la actualidad hay muchos mecanismos de acceso a la información, esos mecanismos de divulgación como un video, como un Facebook Live, pues me permiten que la gente tenga acceso a esa información y esa información va a ser supremamente obsoleta en un corto tiempo. Y por último, y esto es importante que todos lo tengamos presentes, y es que frente a todos estos procesos de transformación digital, debemos cultivar la necesidad por aprender. Y aquí quiero que hagamos una reflexión que obvio hace un momento cuando hablábamos de digitalización, y es un proceso enfocado hacia las habilidades del ser humano. Nosotros hemos dicho que las nuevas generaciones pues en realidad están hiperconectadas, pero estar hiperconectados no significa que efectivamente tengan la necesidad de aprender. Ya bien lo decía Humberto Eco en una famosa frase, que las redes sociales lo que están haciendo es dan poder a muchos de hablar sin necesidad de que realmente aporten. Y ese consumo de información que tenemos nosotros en las redes sociales y en los diferentes canales electrónicos debe también llevarnos a reflexionar sobre cómo la universidad empieza a cultivar en sus estudiantes esa necesidad por aprender, de que empiecen a identificar realmente qué es lo que es importante para su proyecto de vida personal y profesional. Ahora, efectivamente esa transformación digital va a llevar a que también tengamos un proceso de transformación de educación en esta nueva sociedad digital. Y entonces, precisamente aquí hay una frase bien icónica del CEO de AT&T, y es que nos dice que personas que no dediquen al menos 5 horas a la semana para aprender online van a quedar obsoletas. ¿Y qué significa entonces eso? Que ya no solamente nosotros tenemos que estar pensando en la formación a través de ese canal oficial o formal, como lo llamamos en mi país, educación formal, de salimos del prekinder, entramos al jardín, después entramos a la primaria, a la secundaria, nosotros no tenemos preparatoria, pero tenemos un bachillerato técnico, después efectivamente vendrían los niveles de formación profesional, después de eso viene la especialización, después de eso viene la maestría, después viene el doctorado. Ya en este momento esos procesos en realidad se están reevaluando. Tenemos que estar aprendiendo todos los días constantemente sobre múltiples disciplinas, sobre múltiples intereses, y ahí es donde tenemos que tener la claridad de hacia dónde orientamos cada uno de nosotros como usuarios de la información nuestro propio plan de formación y de estudios. Hemos hablado en ese sentido y efectivamente así como existen las famosas 4 revoluciones, una de las propuestas de una universidad española es también proponer la educación 4.0. ¿Y qué es formalmente esa educación 4.0 que resumiría en gran medida ese papel que debe tener las instituciones de educación superior? Obviamente parte efectivamente de responder a esas necesidades de la cuarta revolución, pero con un objetivo muy importante, para aprovechar esas tecnologías emergentes y aprovecharlas de la mejor manera. Mucho se ha hablado precisamente de la aplicación o la utilización de, mecanismos virtuales como puede ser un Moodle, como puede ser Collaborate, pero esas tecnologías emergentes son mucho más potentes que simplemente de subir una presentación a internet o una presentación a una plataforma. Pero para saber cómo llegamos a la educación 4.0, lo primero que tenemos que saber es cuáles son esas 3 versiones iniciales, cuál fue esa primera educación. Si hablamos en estos sentidos,
esa educación 1.0, por denominarla de esa manera, pues hablamos de ese proceso de la revolución de la mecanización. Y en ese momento la educación o la enseñanza era en una sola dirección. Las máquinas se utilizaban bajo estos manuales y tal cual que teníamos que en los procesos de capacitación en las diferentes empresas o en las mismas universidades, hacer una enseñanza en una sola dirección. Usted copie lo que yo sé porque yo como docente soy el que tengo la verdad revelada. Ahí efectivamente pues nuestra única fuente de información eran los docentes. Claro, habían bibliotecas, habrían revistas, pero pues finalmente los que producían o los que escribían esos libros eran los propios docentes. Ahora, en esa educación 1.0 se trabajaba individualmente los conocimientos para responder a unas pruebas de saberes. Es decir, ahí lo que nos interesaba un poco desde el paradigma de las competencias era simplemente demostrar el saber. Y en ese orden de ideas, pues obviamente la evaluación era sumativa. Yo iba demostrando que sabía una cosa y podía pasar al siguiente nivel. Demostraba que sabía la otra y pasaba al siguiente nivel. Cuando seguimos avanzando en estos procesos, pues entonces hablamos ya de la educación 2.0. Aquí un avance que se tuvo en estos procesos es que la enseñanza se volvió bidireccional. ¿Qué significa eso? Que efectivamente ya no era simplemente un diálogo, un monólogo, sino era un diálogo efectivamente en que todos participamos y construíamos de manera colectiva el conocimiento. Es decir, aquí conseguimos que esa relación profesor-estudiante y estudiante-estudiante fuera un elemento más de la epistemología de las clases o del diseño de las clases. Y obviamente pues el contenido, y aquí sí es una cosa importante, ya no solamente nos lo estaba proveyendo el profesor, sino teníamos otro tipo de recursos que nos daban este tipo de facilidades o ese tipo de información. En esa educación 3.0, que es el siguiente paso, aquí avanzamos en un tema que es muy importante y es autonomía. En ese proceso de epistemológico de desarrollo del conocimiento, muchas de las cosas que a veces se nos olvida es que nosotros no somos responsables de nuestro propio proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje implica un nivel de disciplina, un nivel de autocontrol para que efectivamente las cosas se den. Con la aplicación de la informática, las personas efectivamente se dieron a la tarea de que empezaran a seleccionar los temas que querían aprender y ahí efectivamente pues autodirigir sus procesos de formación. Los estudiantes en este sentido es que se convierten en constructores de contenido, es decir, los mismos estudiantes en los procesos de colaboración con sus demás compañeros, con el mismo docente, empiezan a construir el conocimiento que pues es un elemento más de estos procesos de aprendizaje de ellos mismos. Y llegamos pues efectivamente a la educación 4.0. Y esa educación 4.0 entonces nos da una reflexión muy importante. Y es que efectivamente esa educación ya no va a estar enmarcada dentro de los procesos rigurosos de una curva de un plan de estudios, sino que efectivamente va a estar centrado en el desarrollo de las competencias que cada una de las personas, de acuerdo a su estudios personal o a su propio proyecto de vida, empieza a establecer. Y aquí es donde efectivamente pues el tipo de aprendizaje flexible se debe empezar a dar en función de las necesidades e intereses de cada uno de los estudiantes. Aquí uno puede un poco haciendo separación del proceso actual donde se dan la división de disciplinas. Antes hablábamos de grandes grupos de ciencias, hablábamos de las económicas, pero ya ahorita en este momento no solamente hablamos de la economía como la ciencia madre en esta rama, hablamos entonces de la administración, de la contaduría, algunos dicen que sí son ciencia, que no son ciencia, otros ya superan esa discusión y dicen, bueno, acá lo importante son las ciencias dentro de todo ese proceso económico para la negociación internacional, entonces que la negociación internacional, otros hablan efectivamente del proceso de publicidad del mercadeo, entonces se crean procesos de mercadeo, otros hablan de la importancia del manejo de los recursos financieros, entonces hablamos de procesos como las finanzas o la ingeniería financiera y empiezan efectivamente a adaptarse a las necesidades e intereses de cada estudiante de este tipo de procesos. Sin embargo, en esta educación 4.0 ese proceso aún es más profundo. Y es más profundo no solamente en el sentido de que cada una de estas líneas de conocimiento se ha venido especializando, sino que también los trabajos y las funciones que cada estudiante desarrolla en sus diferentes contextos laborales lo llevan a que quiera
aprender o que necesite aprender ciertas cosas en particular. Es decir, de finanzas no me interesa todo el mundo de finanzas, sino solamente me interesa el tema de consolidación del valor de la empresa, o manejo de activos financieros, o el manejo bursátil. Entonces, temas muy, muy concretos. Y además, en esta educación 4.0, donde efectivamente tenemos videos para todos, tutoriales para todos en YouTube, un acceso libre a la información, pues efectivamente también los temas de tiempos, de lugares, de gustos, de intensidad de aprendizaje, pues es un tema relevante que cada uno de nosotros vamos a tener que estar definiendo. Otros elementos importantes en esta educación 4.0 son efectivamente que cada una de las personas, dado ese nivel de autonomía, va a tener que aprender a su propio ritmo y velocidad. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos, y perdón el ejemplo tan coloquial, pero cuando, por ejemplo, regalamos a nuestros papás, a nuestros abuelos un dispositivo electrónico, el celular, ellos iban a su propio ritmo. Y entonces cogían el celular y empezaban a mirar, lo cogían así y empezaban como a tratar de entender, y en ese sentido, pues empezaban ellos a poder aprender a usar aparato electrónico. En ese momento también efectivamente empezaron a tener todos los boom de las redes sociales, y muchos de los abuelos y de los papás empezaron también a tener redes sociales. Y en la actualidad, por ejemplo, todos los jóvenes saben que el Facebook ya es red de los jóvenes, es un abuelito donde se comparten fotos, cosas chéveres de la familia, pero el uso del Facebook cada vez está más a generaciones pasadas. Y ese es el mejor ejemplo para demostrar que cada uno de los diferentes elementos de las tecnologías emergentes, las necesidades que cada uno de nosotros estudiantes se van adaptando a ese ritmo de cada una de las personas. Y eso pues implica una palabra muy importante, y es que cada uno de nosotros debe empezar a empoderarse de lo que realmente queremos desarrollar. Si hablamos ya concretamente del papel de las instituciones de educación superior, ya estos procesos de evaluación se deben redireccionar. ¿Qué se deben redireccionar? La gran mayoría de instituciones de primer nivel o de primer mundo, que llaman algunos, estos procesos de aprendizaje se están personalizando. Es decir, yo entro a una plataforma y no solamente tengo las presentaciones, que de acuerdo a mis intencionalidades e intereses me empiezan a sugerir un material especial para. Entonces, en una aula virtual, efectivamente pueden haber 20, 30, 50 personas, pero cada una de ellas, de acuerdo a su intencionalidad y al feedback, porque esa organización le está arrojando al sistema, son un montón de datos para a partir de esos empecemos a retroalimentar el aprendizaje de cada una de las personas. Hay que términos como el famoso Learning Analytics. Y en ese sentido, una reflexión, ya pasando a nuestras reflexiones finales, es cuál va a ser el papel del docente. Porque efectivamente en este mundo actual, donde estamos hipersaturados de información, una de las grandes preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿eso que leí realmente es cierto? ¿Eso que acabo de ver en un video realmente es cierto? Es donde el docente, y es uno de los graves miedos que existen en las coyunturas actuales, se piensa que el docente va a ser reemplazado por las máquinas. Y una cosa importante dejar claro desde este momento es que los procesos de transformación digital jamás van a reemplazar al docente, porque el docente es ese experto que nos permite efectivamente ya su papel no va a ser enseñar, sino va a ser un facilitador de la información. Y ese docente, así como los estudiantes van a tener una necesidad de formación más fuerte, porque él va efectivamente a tener que filtrar toda la información y facilitarle ese uso a cada uno de los estudiantes. Frente a ese mundo de ideas, como lo ven ustedes en pantalla, pues el docente va a tener que tener esa capacidad de orientar al estudiante sobre ese tipo de procesos y ese tipo de acceso a la información. Y otra reflexión importante en esta digital es cuál va a ser el papel del estudiante. Ya con un poco de sátira al respecto, fíjense que estamos hablando del papel del estudiante. Aquí creo que el título al momento de proyectar no salió completo, pero el título completo era las generaciones en la nueva generación digital, de la generación Z
a la XFD. ¿Y qué es la XFD? Pues un poquito para aclararles eso. Es la última columna del Excel. ¿Mm? Y es que en los momentos actuales, la velocidad de la transformación hace que la generación Z pues pasó hace rato. Ahorita estamos hablando desde los millennials, ahora estamos hablando de los centennials y estamos hablando de un montón de generaciones que están hiperconectadas, como ustedes lo ven en la imagen, tienen su computadora, tienen un celular y todos estamos ahí interactuando. Y estas nuevas generaciones también tienen una cosa que parece un poco utópica o en un contrasentido, y es que la gran mayoría de ellas, aunque son seres humanos, son personas que están hiperconectados, muchos de ellos tienen analfabetismo tecnológico. Es decir, solamente utilizan las aplicaciones que ellos saben utilizar y nada más. Cuando uno les dicen vamos a utilizar una plataforma como Collaborate o vamos a empezar a buscar información, ellos conocen solo las que conocen y ya. Cuando uno habla con estudiantes en estos contextos, por ejemplo, en investigación, explicarles los diferentes usos de las bases de datos académicas, de que existe un Google académico, de que existe un EBSCO, de que existe un Scopus, de que existe un GSTOR, es decir, buscadores especializados, para ellos a veces es una epifanía, porque efectivamente creen que todo lo sabe Google, realmente Google, y todos ustedes saben cómo funciona Google, Google funciona pues por la cantidad de clics que damos o de consultas que da una página en particular. Entonces yo pongo una palabra determinada, él me va a mostrar la página que más accesos ha tenido y no necesariamente eso significa que la información que está ahí es la verdadera. Y eso pues efectivamente lleva a que las nuevas generaciones pues también estén mal informadas. Pueden estar muy hiperconectados, pero su nivel de conocimiento de los diferentes procesos tecnológicos o de los conocimientos específicos, pues los lleva efectivamente a perderse en este mar de información. Finalmente, ya para cerrar mi participación, quiero dejar estos últimos 3 retos que tenemos importantes en la educación superior. Lo primero es que debemos cambiar de cultura de enseñanza. Yo sé que aquí muchos de los docentes van a decir, bueno, pero es que no ha cambiado, yo doy mi materia de esta manera, pero ese cambio en la cultura de la enseñanza va en muchos niveles, no solamente en lo técnico, y cuando hablamos de lo técnico en particular, estamos hablando del conocimiento de cada una de las disciplinas, que ya les estaba hablando que va de una manera acelerada, sino que también vamos a estar hablando del cambio en lo pedagógico. Y es que la pedagogía es fundamental para estas nuevas generaciones. Son generaciones que se distraen muy rápido, son generaciones que al estar tan saturadas de información se desconcentran mucho. Y esos cambios en la cultura de la enseñanza van a tener que tener todos los elementos para que efectivamente logremos desarrollar un punto que quiero acá, lo decía hace un momento, pero quiero acá otra vez hacerle énfasis, es que debemos enseñar a aprender a todos nuestros estudiantes. Ellos deben de salir de nuestras instituciones educativas, de las universidades, no solamente con un conocimiento técnico, sino que con un conocimiento epistemológico que les permita a cada uno de ellos desarrollar propios procesos de aprendizaje. Ese ya sería efectivamente una gran ventaja competitiva que les podríamos ofrecer a nuestros estudiantes. Lo segundo, también nosotros debemos reconocer como instituciones de educación superior de que hay nuevas formas de aprender. Y en estas nuevas formas de aprender, pues efectivamente está lo que les comentaba hace un momento de la personalización del aprendizaje. Es decir, cada uno de nosotros debe desarrollar su ruta de capacitación. Yo sé que muchas veces, voy a hablar en un ejemplo de Colombia, donde soy yo, imagino que todos se han dado cuenta por el acento. En Colombia, las abuelitas hace un par de décadas nos decían, mijito, estudie, 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 estudie para ser alguien. Y entonces uno estudiaba la primaria, estudiaba la secundaria, estudiaba la licenciatura, estudiaba un posgrado y pues realmente uno tenía cierto reconocimiento social. Pero en el mundo moderno uno puede seguir estudiando, estudiando, estudiando y no se plantea eso último, de tener ese reconocimiento social. Hay muchos profesionistas que efectivamente por el gran volumen de
personas que salen de las ciudades, que no se empiezan a diferenciar, que no empiezan efectivamente a generar valor para las empresas. Y es importante que cada uno de nosotros, como responsables y conocedores y reflexionar en nuestro proceso de aprendizaje, que empecemos a trazar esas rutas. Y en ese orden de ideas, el papel de las universidades y de las instituciones es ayudar a cada una de estas personas a desarrollar ese propio aprendizaje. Ahora, el último reto, y creo que es uno de los más importantes, que efectivamente le toca las fibras a cada una de las instituciones de educación superior. Debemos empezar a utilizar metodologías disruptivas. Y voy a ponerme en este momento a dar unos ejemplos que me parecen bien interesantes. Hace un par de meses, y me parecía genial la idea, en España, en concreto, salió una publicación fenomenal que es primera maestría estilo Netflix. ¿Y qué significaba ellos? Ellos han documentado una serie de casos y los han filmado y los han desarrollado telenovela, y tienen obviamente unas guías metodológicas y de mensajes que complementan este proceso, que efectivamente puede ser un posgrado como si uno estuviera viendo televisión, efectivamente estuviera mirando el caso y estuviera ahí pendiente, y obviamente con la guía epistemológica de aprendizaje conexa, pues que uno empiece efectivamente a desarrollar esos conocimientos. Esos son metodologías disruptivas. Los posgrados de hora análoga, como decimos nosotros en Colombia, perdón, parroquial, pues ya están mandados a recoger. Donde yo llegaba, como tenía obviamente ya una posición profesional como licenciado, como profesionista que soy, me sentaba en las salas de posgrado, abría mi computadora y en vez de estar atendiendo la clase, estaba atendiendo a mi trabajo. Eso en realidad ya no va a ser tan elemental, tan importante. O efectivamente es un estudiante juicioso y llegaba a estar aprendiendo, pues ya los casos que nos está de frente dando el docente, pues van a ser casos viejos. La ventaja que nos da este tipo de metodologías es que podemos estar teniendo el caso de la semana pasada, el caso del siguiente semana, para empezar a desarrollar nuestros procesos. Claro, cuando uno habla de metodologías disruptivas, pues no es tan sencillo de entrar a desarrollarlas, pero el proceso deben desarrollar cada uno de los docentes y cada directivos de una institución de educación superior para empezar a comprender este tipo de procesos. Y un último elemento, y esto sí se los he venido argumentando a lo largo de la exposición, se los voy a dejar de tarea, porque efectivamente son ustedes los que tienen que empezar a construir ese conocimiento. Y aquí, ¿qué vamos a hablar en concreto? Vamos a hablar de aprendizaje basado en el diseño. A grosso modo, el aprendizaje basado en el diseño lo que nos muestra efectivamente es que frente a un punto de conocimiento tenemos que tener la capacidad de diseñar una metodología tal que se adapte a los procesos de enseñanza de cada uno de los estudiantes. Eso facilitaría efectivamente ese proceso, vuelvo a recalcar, de enseñar a aprender a cada uno de los estudiantes. Aquí, en ese orden de ideas, lo que se está ponderando en el mensaje basado en el diseño es en el cómo y no en el qué aprender, porque el qué aprender, estamos saturados de información en los diferentes medios de información, y lo que nosotros tenemos que empezar a enseñar a los estudiantes es a descifrar cómo tener acceso a ese tipo de procesos. Espero efectivamente haberles dejado más interrogantes que respuestas, porque efectivamente las discusiones lo que buscan es que todos esos conocimientos que se comparten, pues tengan la posibilidad de que ustedes, como nuevos aldeanos de esta sociedad digital, empezar a construir ese tipo de procesos de manera conjunta. Yo les agradezco mucho y estoy atento a responder todas sus inquietudes. Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos esta tan interesante aportación que nos ha brindado. Con esto pues damos por concluida esta conferencia magistral. Le damos muchas gracias nuevamente por haber compartido esta información con nosotros, y a los asistentes los invitamos a que sigan participando con nosotros en las siguientes mesas y en las siguientes conferencias. Muchísimas gracias y hasta luego.